Invertir en CETES e invertir en su hermano mayor, los bonos, es una de las inversiones más seguras, si no es que la inversión más segura que podemos hacer dentro del sistema financiero mexicano, por dos razones principales. Número uno, le estamos prestando dinero al gobierno de México, lo que es muchísimo más seguro que prestarle dinero a un banco o a una empresa o a una persona. Todo el gobierno, toda la economía mexicana está respaldando a nuestra inversión. Aunque aún existe el riesgo de que México experimente una crisis y no pueda pagar sus deudas, es un riesgo muy pequeño. Y también por el otro lado, sobre todo con los CETES, estamos prestando dinero solamente en periodos de tiempo muy cortos, de 28 días a máximo 2 años. En estos periodos de tiempo tan cortos, hay menos tiempo para que las cosas se hagan mal que si invertimos a 5, a 10 o a 30 años. En ese periodo de tiempo ya quizás algo malo pueda suceder, simplemente no lo sabemos, pero es precisamente esta la razón por la que los bonos, con los que invertimos a 5, 20, 30 años, usualmente, aunque no siempre, pagan mayores intereses que los CETES, en los que invertimos a 28 días, 3 meses, 6 meses, un año. Y los mismos CETES a un año pagarán más que los CETES a 28 días, usualmente, no siempre. Entonces, estas dos opciones son muy seguras, pero ¿podríamos encontrar opciones aún más seguras? Bueno, justo de eso se trata este video. Te voy a compartir dos diferentes inversiones que son más seguras que los bonos, más seguras que los CETES, y vamos a ver cómo es que podrías invertir en estas dos opciones y de qué forma es que podrías implementarlas dentro de tu plan de inversión. Hola, yo soy Eduardo Rosas, soy licenciado en Finanzas y Banca y en este canal hablo sobre inversiones, como es el caso de este video, planeación para el retiro, generación de nuevas fuentes de ingreso y varios otros temas de finanzas personales en general que te ayuden a alcanzar la libertad financiera, pero sobre todo, a vivir la vida que deseas. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video entonces vamos a hablar sobre dos diferentes opciones que son tremendamente seguras, quizás más seguras que invertir solo en CETES o solo en bonos, que ya hablaba en la introducción, son tremendamente seguras, quizás las opciones más seguras para invertir dentro de México. Y las opciones de las que estoy hablando son los ETFs BND y BNDX, cada uno de los cuales de forma un poco diferente nos permitirá invertir en miles y miles de bonos. Bonos en el contexto de deuda de empresas, de países, etcétera, que ya iremos viendo de diferentes formas nos permite disminuir el riesgo que estamos corriendo como inversionistas. Que inicialmente te preguntarás, si estoy invirtiendo en deuda de empresas, ¿no es eso más inseguro que deuda gubernamental? Pero ya iremos viendo cómo los riesgos podrían irse disminuyendo de diferentes formas. Antes que nada, justo podríamos explorar un poco cada una de estas opciones. Empezando con BND, que en este momento podemos adquirir a través de cualquier casa de bolsa por alrededor de 1,350 pesos. 1,343 pesos la última vez que revisé hace 2 minutos, pero por supuesto cuando veas este video podría ser un precio ligeramente distinto. Pero BND, para empezar, siendo un ETF de Vanguard, una empresa que se dedica a disminuir los costos hacia los inversionistas, cobra una comisión tremendamente baja de 0.03%. 0.03% es una de las comisiones más bajas que nos podemos encontrar en este tipo de instrumentos. De hecho, en la página de BND, que te voy a dejar ahí abajo en la descripción, podríamos encontrar esta pequeña sección de performance y fees que, comparado con fondos similares, este BND cobra 0.03% contra 0.58% que cobran otros fondos. Son 19 veces menos comisiones que fondos similares. Eso ya de por sí lo pone por delante de muchísimas opciones. Pero este video es más que nada acerca de comprarlo con bonos o CETES que, si los compramos a través de cetesdirecto.com, no generan comisiones. Entonces BND hasta este momento va por detrás de CETES o bonos porque está cobrando esas comisiones, si bien muy pequeñas, de 0.03%, comisiones después de todo. En donde se empieza a poner a la delantera es en el hecho de que a través de un solo instrumento, este ETF, estamos invirtiendo en miles y miles de bonos. Justo podemos ir a la sección de composición del portafolio en esta misma página de BND para encontrar que estaríamos invirtiendo en 10,256 bonos. En este caso, bono se refiere a la deuda de algún gobierno o de alguna empresa, cada uno además a diferentes plazos. De hecho, más abajo también podríamos encontrar cómo se distribuye
nuestra inversión a través de este BND. La gran mayoría, 67.6%, estaría en deuda del gobierno de Estados Unidos, de por sí ya una deuda muchísimo más estable que el del gobierno de México. Entonces podemos empezar a identificar cómo es que esta inversión es más segura que invertir en la deuda del gobierno de México. Estamos invirtiendo, en el caso de BND, mayormente en deuda del gobierno de Estados Unidos. Pero no solo es la mayor estabilidad de este gobierno la que le otorga menor riesgo a esta inversión, sino esa misma diversificación. No solo está invirtiendo en un activo, en CETES o bonos, por ejemplo, sino que invierte en bonos en diferentes categorías. No solo gobierno de Estados Unidos, que digamos que es la inversión más segura prácticamente en el mundo, sino además un pequeño porcentaje, 3.6%, en quizás la siguiente inversión más segura, que es deuda con calificación AAA, después 2.9% en deuda con calificación AA, 11.9% en deuda con calificación A y finalmente 14% en deuda con calificación BBB. Esta calificación BBB de hecho es la calificación general de la deuda mexicana, entonces estamos invirtiendo a través de BND la mayoría de nuestro dinero en deuda con menos riesgo que la deuda de México. Además, de nuevo, estamos diversificando no solo en tipos de deuda o en calificaciones de deuda, sino en diferentes periodos. No solamente compramos CETES a 2 años o bonos a 20 años una vez, sino que a través de BND el 40% está en deuda o en bonos de 1 a 5 años, el 30% de 5 a 10 años, 11.9% de 10 a 15 años, etc. De nuevo, diversificando en diferentes plazos, lo que en general asegura que el rendimiento que estamos generando es estable. Porque estamos invirtiendo en diferentes momentos, a diferentes plazos, podemos entonces esperar esa estabilidad en el rendimiento. Hablando de rendimiento, justo invertir en este ETF generaría por ahí de un 4.8% de rendimiento anual, considerando que esta inversión se recomienda que se mantenga por al menos 9 años en el largo plazo. Dejemos aquí un pequeño pin, un pequeño asterisco, porque vamos a hablar de cómo es que no atenernos a este plazo podría en realidad generarnos pérdidas. Pero un pequeño pin en eso, vamos a ver cómo se diferencia BNDX, que esencialmente existe en el mercado para complementar a BND, porque BNDX invierte de una forma muy similar, excepto que lo hace fuera de Estados Unidos. Esencialmente, BND invierte en deuda en Estados Unidos, BNDX invierte en deuda fuera de Estados Unidos. Los dos juntos invierten en deuda de todo el mundo. Entonces, BNDX también, de nuevo, es de Vanguard, lo que significa que tiene unas comisiones muy pequeñas, 0.07%. Que es el doble que BND, pero sigue siendo muy bajo. De hecho, podríamos verificar que comparado con otros fondos similares que invierten en deuda internacional fuera de Estados Unidos, este BNDX cobra 0.07% de comisión anual contra 0.88%. Que de nuevo, bonos y CETES a través de cetesdirecto.com no generan comisiones, pero con la ventaja de que esta inversión nos permite invertir de forma muchísimo más diversificada. No solo CETES, no solo bonos, no solo en un plazo, sino en muchísimos. Para empezar, este nos permitiría invertir en 6.869 bonos, de nuevo, bonos siendo deuda de diferentes países, empresas, etcétera, que estarían distribuidas de esta manera: 6.7% en mercados emergentes, 55.5% en Europa, 23.4% en el Pacífico, 9.7% en Norteamérica y 4.4% en algunas otras regiones del mundo. Podemos ver más específicamente país por país: 15.8% en Japón, 12% en Francia, 10.8% en Alemania, Italia, Canadá, Reino Unido, España. Todos países con economías más estables que la mexicana, aunque por supuesto por ahí empieza a incluir quizás países con economías menos estables, ya son porcentajes más pequeños. De hecho, México mismo está aquí incluido, pero solo con 0.8%. Entonces, de nuevo, este BNDX invirtiendo en deuda en países históricamente más estables que México. Podríamos ver justo la calificación de las deudas. Aquí encontramos que el 24% está en deuda calificada con AAA, 26.3% en deuda calificada con AA, 28.7% en A, 19% en BBB y ya solamente 2% en deuda con calificación inferior a BBB, que de nuevo es similar a la calificación de la deuda mexicana. Además de que de nuevo similarmente está invertido
en diferentes plazos, 41.3% en deuda de 1 a 5 años, 29.5% en deuda de 5 a 10 años y porcentajes más pequeños en deuda a plazos diferentes. Este BNDX también lo podemos encontrar desde cualquier casa de bolsa como BNDX tal cual, y en este momento está por ahí de los 858 pesos. Entonces, con montos muy pequeños, 1.300 para BND, 850 para BNDX, empezamos a invertir de forma tremendamente segura y generando rendimientos interesantes. En el caso de BND, 4.8%, invirtiendo mínimo 9 años. En el caso de BNDX, 5.5%, igual invirtiendo mínimo 9 años. Ciertamente son rendimientos inferiores a los que en este momento están pagando los bonos o los CETES, a cambio de menos riesgo, que es la clave aquí. Es ley en las inversiones que a menor riesgo estamos esperando menores rendimientos, pero como lo veremos un poco más adelante en este video, esto a veces es exactamente lo que estamos buscando, menor riesgo. Pero menor riesgo no significa cero riesgo. Aún con este tipo de inversiones, con muy bajo riesgo, podría tener pérdidas en un escenario en particular. Y ese escenario es en caso de que no mantenga mi inversión hasta su maduración. La maduración de estos BND y BNDX se establece aproximadamente en 9 años, que era lo que ya mencionaba. Y la maduración simplemente se refiere a el plazo predefinido de cada una de esas deudas. Por ejemplo, si yo compro CETES a 28 días, la maduración es dentro de 28 días. Al término de esos 28 días, cuando la deuda madura, yo recibo mi inversión de regreso, además de cualquier interés que haya generado. En el caso de los bonos, puedo comprar bonos a 20 años. La maduración es dentro de 20 años. En el caso de los bonos, cada semestre me pagaría mis intereses y 20 años después, cuando la inversión madure, yo obtengo mi inversión de regreso. Listo. El problema podría surgir si yo quiero vender este tipo de inversiones antes de su maduración. Regresemos al ejemplo de los bonos, que yo compro hoy un bono que va a pagar 10% durante 20 años. Pero un año después hay nuevos bonos, también a 20 años, que en lugar de 10% pagan 11%. Mi bono teóricamente vale menos, porque si yo quisiera venderlo, tendría que venderlo a un precio inferior para que alguien me lo quiera comprar. De lo contrario, nadie querría comprármelo si los nuevos bonos están pagando mejor. Pensarás entonces que es bien fácil evitar este riesgo, simplemente no los vendo, mantengo mi bono hasta su maduración. Y eso es exactamente lo que deberíamos de hacer, mantener mi bono hasta su maduración y no va a pasar absolutamente nada. De nuevo está el riesgo de que nos dejen de pagar, pero el riesgo es minúsculo, en especial en este BND y BNDX. Pero si llega a suceder que en algún momento tengo que vender, podría generar esas pérdidas si es que nuevos bonos están pagando mejor que el bono que originalmente yo compré. De hecho, esta misma razón, vender antes de la maduración con pérdidas, es la razón por la que varios bancos quebraron en Estados Unidos hace unos meses, hace unas semanas. De hecho, hablé sobre todo esto en otro video que te dejo aquí en las tarjetas. Pero si nosotros nos atenemos a ese periodo de maduración, el que hayamos elegido con los CETES o con los bonos, o estos 9 años que definen BND y BNDX, no experimentaremos ese problema porque estamos manteniendo nuestra inversión hasta que madura y nos regresan la inversión original, además de todos los intereses que nos se han pagado durante el plazo definido. Pero ya vimos entonces cómo BND y BNDX tienen riesgos tremendamente bajos porque están invirtiendo en deuda mejor calificada que la deuda nacional, con AA o AAA contra el BBB de la deuda mexicana. Ya vimos además que ambos tienen un periodo de maduración similar de 9 años, además de que BND genera por ahí de un 4.8% y BNDX un 5.5% anual, al menos en este momento al grabar este video. Finalmente hay que hablar cómo es que podemos incluir esta inversión dentro de nuestro portafolio, y inicialmente más bien te preguntaría si vale la pena porque de nuevo en este momento los CETES y los bonos pagan mejor. Pero hay que tener en cuenta que como inversionistas, uno de los errores más fáciles que podemos cometer, uno de los errores a los que más estamos expuestos, es el de sobreexponer nuestro portafolio de inversión a nuestro país. Que nuestro portafolio esté demasiado cargado al país en el que vivimos. Y eso aplica para todo el mundo. Los mexicanos usualmente exponemos nuestro portafolio demasiado a México, a pesar de que México es solamente un pequeño porcentaje de toda la economía global.
Lo mismo incluso para los estadounidenses. A pesar de que Estados Unidos es la economía más grande del mundo, los estadounidenses suelen exponer su inversión en desmedida a Estados Unidos, los japoneses a Japón, los franceses a Francia, etc. Entonces, hacer esfuerzos conscientes para disminuir nuestra exposición a el país en el que vivimos siempre es una buena idea. Podríamos entonces verificar en dónde estamos invirtiendo y quizás decidir conscientemente dejar de invertir tanto en México y empezar a diversificar a través de estas dos opciones. Ya hablé de hecho en el video anterior, que te voy a dejar aquí en las tarjetas, un video tremendamente bueno, muy completo si lo digo yo mismo, pero creo que le sacarías bastante provecho el ver ese video sobre la estrategia de inversión para principiantes que le gana a todos los expertos. Pero en ese video menciono en qué porcentajes podrías tú justo estar considerando invertir en deuda. Ese porcentaje que deberías invertir en deuda lo puedes hacer a través de este BNDX y BND. Si no quieres ver ese video completo, te resumo que esencialmente invertimos en deuda, en BND, BNDX, bonos, CETES, para disminuir el riesgo que estamos corriendo al invertir en acciones, por ejemplo. Porque estas dos cosas se nivelan. Las acciones son una inversión muchísimo más riesgosa, nivelamos ese riesgo con esta inversión muchísimo menos riesgosa. Mantener esta inversión en el largo plazo nos puede ayudar justo a eso, a que nuestro portafolio que invierte en acciones no sea tan volátil y nos permita invertir más en el largo plazo. Pero además también este BND y BNDX, más allá de balancear nuestra inversión en acciones, nos puede permitir generar en el largo plazo una fuente de ingresos completamente pasiva que no está exponiéndose a mayores riesgos. Es prácticamente asegurar en el largo plazo una fuente de ingresos completamente pasiva. Ya mencionaba 5.5% en el caso de BNDX, 4.8% en el caso de BND. En cualquier caso, creo que las personas que más deben de considerar este tipo de inversiones son aquellas que ya de por sí tienen atado su patrimonio a México o a un país en particular. Si, por ejemplo, tienes un negocio que genera todos sus ingresos o la mayoría de sus ingresos dentro de México, estás sobreexpuesto a México, que es completamente natural. Obviamente no es necesario diversificar tu negocio. Si está en México, pues genera el negocio en México, pero conscientemente empezar a diversificar tu portafolio a través de este tipo de instrumentos. Tu negocio está en México, bueno, tus inversiones están en otros países para balancear estos riesgos. Esto aplica de forma similar no necesariamente si tienes un negocio, pero si estás invirtiendo en acciones mexicanas. Si tu portafolio está muy cargado a acciones mexicanas, bueno, podrías voltear a ver a BND y BNDX en lugar de CETES, en lugar de bonos, que ya cargaría muchísimo más tu portafolio a solamente México. Entonces, balancear esto para encontrar esa diversificación es una excelente idea. Pero, en fin, ahí lo tienes, estas dos opciones tremendamente seguras de inversión y cómo es que podrías incluirlas en tu estrategia de inversión. Recordando que ambas las puedes encontrar fácilmente desde cualquier casa de bolsa como GBM Plus, Bursanet, Cuspid, etc. Espero, como siempre, que este video te haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima.